Viernes, 25 de abril de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 20. Registro digital, 203-0309. Tipo, jurisprudencia. Prueba confesional por posiciones en amparo indirecto. Su inadmisibilidad es constitucional y convencional. Hechos. En amparo indirecto se ofreció la prueba confesional por posiciones y la persona juzgadora negó su admisión al estar prohibida por el artículo 119, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En el recurso de queja la persona oferente impugnó la constitucionalidad del referido precepto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la inadmisibilidad de la prueba confesional por posiciones en amparo indirecto es convencional y constitucional. Justificación. Conforme a la tesis aislada segunda, 37/2015, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las razones que el legislador federal tuvo para limitar la admisión de la referida prueba, entendida como la confesión expresa o confesión judicial provocada, consisten en la observancia de los principios de igualdad procesal entre las partes en el ofrecimiento de pruebas, idoneidad del instrumento probatorio y excepcionalidad en la procedencia del juicio de amparo. Si alguna de las partes fuese la absolvente, la prueba de posiciones no podría practicarse, ya que un hecho sobre el cual versará la confesión es susceptible de realizarse por diferentes órganos del Estado sin ser, por ende, exclusivamente propio del confesante. Debe atenderse a la imposibilidad de que cualquier autoridad recuerde con precisión y exactitud todas y cada una de las circunstancias en que se haya efectuado el acto reclamado, dada la multitud de casos y actos de que conoce y emite en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conclusión que debe hacerse extensiva en favor de las personas quejosa o tercera interesada, con apoyo en el principio de igualdad de oportunidades. Lo que pretende dilucidarse con el ofrecimiento de la absolución de posiciones consta generalmente en documentos públicos, los cuales de conformidad con la ley, tienen eficacia plena. La prohibición de admitir la confesional por posiciones en el juicio de amparo encuentra justificación constitucional y legal en la medida en que con ello se evita que las partes estén en aptitud de interrogarse entre sí, afectando la igualdad entre ellas, así como la excepcionalidad y equidad procesal en la tramitación del amparo, cuyo material probatorio se constriñe a las pruebas que obran ante la autoridad responsable, en el entendido de que no se tomarán en cuenta aquellos elementos de convicción que no hubiesen sido rendidos previamente ante ésta, sino cuando excepcionalmente no hubiesen tenido oportunidad de hacerlo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de 20. Registro Digital, 203-0283. Tipo, aislada. Amparo indirecto. Es improcedente contra la omisión de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, CJF, de responder una solicitud formulada en un procedimiento administrativo disciplinario. Hechos. Un servidor público solicitó por escrito a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, CJF, el diferimiento de la audiencia inicial dentro de un procedimiento administrativo disciplinario seguido en su contra. Ante la omisión de respuesta a su solicitud, promovió amparo indirecto. El juzgado de distrito desechó de plano la demanda, al considerarla improcedente por tratarse de actos del CJF. Contra esa determinación interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el amparo indirecto es improcedente contra la omisión de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF de responder una solicitud dentro de un procedimiento administrativo disciplinario. Justificación. Por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra las decisiones del CJF actuando en pleno o en comisiones. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su jurisprudencia casos de excepción donde podrían controlarse los actos que emite. La Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo en la contradicción de tesis 187/2016 que el juicio de amparo procede contra el CJF cuando lo reclamado consiste en la omisión de atender una petición formulada con apoyo en el artículo 8 de la Constitución Federal. Sin embargo, acotó que dicho criterio no regía para las solicitudes elevadas dentro de un procedimiento administrativo seguido ante el CJF, al no tratarse propiamente del derecho de petición.
Ese razonamiento sigue la línea jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 1312/2014. En el que se determinó que existe una excepción a la regla general para que el juicio de amparo proceda contra las decisiones del CJF en aquellos casos donde puedan afectarse derechos de terceros que no forman parte o integran las estructuras del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, es improcedente el juicio de amparo contra la solicitud de diferimiento de una audiencia elevada dentro de un procedimiento administrativo disciplinario seguido ante el CJF. Porque no tiene propiamente la naturaleza de un derecho de petición y se realizó por un tercero que forma parte de la estructura del Poder Judicial de la Federación. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de 20. Registro Digital, 203-0286. Tipo, aislada. Conceptos de violación en amparo indirecto. No deben calificarse como inoperantes por no reiterar los argumentos que la quejosa planteó en el recurso que dio lugar a la resolución reclamada. Hechos. Un juzgado de distrito calificó como inoperantes los conceptos de violación formulados en el amparo promovido por el Ministerio Público contra la decisión del juez de control de declarar infundado el recurso de revocación interpuesto. Ello, por estimar que la quejosa no combatió la totalidad de los argumentos en los que la autoridad responsable basó la resolución reclamada, pues omitió reiterar los planteamientos que hizo valer en el recurso que dio lugar a la resolución reclamada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no deben calificarse como inoperantes los conceptos de violación por el hecho de que la quejosa no reitere en ellos los planteamientos que hizo en el recurso que dio lugar a la resolución reclamada. Justificación. Los conceptos de violación deben dirigirse a evidenciar por qué no se está de acuerdo con la resolución reclamada y cómo es que se considera que afecta el estatus jurídico de la quejosa. Ello a partir de los argumentos torales que sustentan el fallo reclamado en el amparo, y no encaminarse a reproducir, reiterar o justificar los argumentos utilizados por la propia quejosa como promovente del recurso al que recayó la resolución reclamada. Al margen de lo abundante o diverso de los argumentos en que se estructuró el recurso de que se trate, no es su reiteración lo que puede constituir conceptos de violación, sino las razones dadas por la autoridad responsable al resolverlo, siendo respecto de esto que debe definirse su carácter de operantes o inoperantes, sin pretender incluir en esa confronta aspectos ajenos a los motivos esenciales aducidos por la autoridad como sustento de la resolución reclamada. Es por ello que la no reiteración de los argumentos que la propia quejosa planteó en el recurso que dio lugar a la resolución reclamada no puede ser un elemento que conduzca a calificar de inoperantes los conceptos de violación. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 4 de 20. Registro Digital, 203-0289. Tipo, aislada. Corte del suministro de agua potable de uso doméstico. El auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos. Una persona reclamó en amparo indirecto de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, el corte y la negativa de suministrar el servicio de agua potable en su domicilio. El juzgado de distrito desechó de plano la demanda al considerar actualizada de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, pues los actos impugnados no son equiparables a los de autoridad. Toda vez que dicho corte es una consecuencia directa y necesaria del contrato de adhesión que celebraron ambas partes con el fin de obtener y suministrar, respectivamente, dicho servicio. Lo que las coloca en un plano de coordinación y no de supra a subordinación. Contra esa determinación se interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se combate en amparo el corte de suministro de agua potable de uso doméstico, el auto inicial de trámite de la demanda no es la actuación procesal oportuna para analizar si es un acto de autoridad para efectos del juicio. Justificación. De los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 3, 103. 105 y 106 de la Ley de Aguas de dicha entidad federativa, deriva que, 1. Los ayuntamientos prestarán directamente o a través de sus correspondientes organismos operadores los servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 2. Los usuarios de los servicios están obligados a pagar las cuotas conforme a las tarifas que se aprueben, en términos de la referida ley. 3. Ante la falta de pago de 2 periodos consecutivos, el prestador se encuentra facultado a requerir el pago. Y en caso de incumplimiento, suspenderlo hasta que se cubran el adeudo y los gastos por el restablecimiento del servicio. 4. Los adeudos a cargo de los usuarios por concepto de cuotas y tarifas tendrán el carácter de créditos fiscales, exclusivamente para efectos de cobro. Y 5. Para su recuperación, la Comisión del Agua local o el organismo operador municipal aplicarán el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. En ese contexto, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo indirecto no es la actuación procesal oportuna para analizar si los organismos operadores del servicio de agua potable tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo, ya que sus funciones están determinadas por normas generales cuyo fin es el cumplimiento del servicio público de proporcionar agua potable, cuya naturaleza corresponde a un estudio propio de la sentencia que en su oportunidad se emita. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 5 de 20. Registro Digital, 203-0295. Tipo, aislada. Demanda de amparo directo. Para el cómputo del plazo para presentarla, cuando la autoridad responsable notificó por boletín jurisdiccional la sentencia reclamada el mismo día en que el Tribunal Colegiado de Circuito, en un diverso amparo, hizo del conocimiento de la parte quejosa esa sentencia, debe tomarse en cuenta la notificación que más le favorezca. Hechos. La sentencia que constituye el acto reclamado se emitió en cumplimiento a una ejecutoria de amparo dictada por este Tribunal Colegiado de Circuito, misma que fue notificada por boletín jurisdiccional por la autoridad responsable el mismo día en que se le notificó a la quejosa en un diverso amparo el proveído con el que se le corrió traslado con esta para que emitiera manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que sí para el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo se toma en cuenta la notificación practicada por este órgano jurisdiccional en el diverso juicio de amparo, la demanda sería extemporánea. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito estima que si bien el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento a una sentencia que concedió la protección constitucional debe computarse a partir de que el quejoso tuvo conocimiento del nuevo acto o resolución que reclame, pudiendo ser cuando el Tribunal Colegiado le notifica el acto emitido en cumplimiento a la ejecutoria, que es, precisamente, la nueva sentencia que se impugna en otro juicio. Lo cierto es que en el caso sucedió el mismo día en que la autoridad responsable notificó por boletín jurisdiccional la sentencia reclamada, por lo que para el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo debe tomarse en cuenta esta última notificación, porque es la que más le favorece. Pues conforme al artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, surte efectos al tercer día hábil en que se practica. Justificación. A fin de garantizar el derecho al acceso pleno del quejoso a un recurso efectivo y a una tutela judicial efectiva a la luz del principio pro persona reconocido en el artículo 1, constitucional. Al encontrarse involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la justicia reconocido por el párrafo 2 del artículo 17 de la Constitución Federal, cuya finalidad es asegurar y facilitar, en el ámbito temporal, que quien acudió a juicio pueda defender un derecho, y conforme al principio jurídico pro actione, este tribunal colegiado concluye que al haber sido practicadas las notificaciones el mismo día, debe tomarse en cuenta la que le resulte más benéfica a la parte quejosa. 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 6 de 20. Registro Digital, 203-0299. Tipo, aislada. Incidente de insumisión al arbitraje. Contra la interlocutoria que lo resuelve es improcedente el amparo indirecto, cuando se haya dictado sentencia definitiva en el juicio laboral, al operar un cambio de situación jurídica. Hechos. En un juicio ordinario laboral en el que el trabajador demandó su reinstalación, el tribunal declaró procedente el incidente de insumisión al arbitraje promovido por la demandada. Contra esa determinación el actor promovió amparo indirecto, el cual se sobreseyó fuera de audiencia por haber operado un cambio de situación jurídica, en razón de que se dictó la sentencia.
Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se promueve amparo indirecto contra la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de insumisión al arbitraje, y durante el trámite el tribunal dicta la sentencia que pone fin al juicio, aquel es improcedente al actualizarse un cambio de situación jurídica. Justificación. Procede el sobreseimiento del amparo ante la actualización del cambio de situación jurídica porque el juicio laboral de origen fue tramitado conforme a la legislación procesal vigente. De manera que existe imposibilidad de regresar las etapas procesales, cuando el procedimiento ha avanzado a una etapa distinta de la audiencia preliminar en la que se resolvió el incidente de insumisión al arbitraje. Ello produce que ante el dictado de la sentencia las posibles violaciones que se hubieran cometido en esta etapa se estimen irreparablemente consumadas, pues su análisis podría afectar la nueva situación jurídica que se ha creado al avanzar el asunto a una etapa procesal diversa, como lo es la audiencia de juicio, sin que con ello se deje inaudita a la parte quejosa, porque excepcionalmente tal reclamo podría ser materia de estudio en el amparo directo como violación procesal. Quinto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Cuarto Circuito. 7 de 20. Registro digital, 203-0302. Tipo, aislada. Juicio oral mercantil. El cómputo del plazo de 15 días para promover amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en la audiencia de juicio y, en su caso, su aclaración, inicia el día siguiente al en que surte efectos la notificación. Hechos. En un juicio oral mercantil se dictó sentencia definitiva en la audiencia de juicio, se notificó a las partes en ese mismo acto y surtió efectos al día siguiente. El cuarto día posterior a la audiencia, la actora solicitó la aclaración de un punto resolutivo de la sentencia. El juez la aclaró y la notificó a las partes. La enjuiciada promovió amparo directo contra la sentencia definitiva y su aclaración. El Tribunal Colegiado de Circuito lo desechó por extemporáneo. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si en el juicio oral mercantil la sentencia definitiva se dicta en la audiencia de juicio, en ese mismo acto se notifica a las partes y dicha notificación surte efectos al día siguiente. El plazo de 15 días previsto por la Ley de Amparo para promover amparo directo contra la sentencia definitiva y su posible aclaración corre a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación, con independencia de que en días posteriores alguna de las partes solicite alguna aclaración y ésta se acuerde. Justificación. Conforme a los artículos 1390 bis 21, 1390 bis 22 y 1390 bis 39 del Código de Comercio, en el juicio oral mercantil, 1. Las partes están obligadas a asistir a las audiencias del procedimiento. 2. La sentencia definitiva será dictada en la audiencia de juicio. 3. Las partes tienen la posibilidad de solicitar su aclaración en un plazo máximo de 60 minutos a partir de que el juez lea los puntos resolutivos. Y 4. La sentencia se tendrá por notificada en ese mismo acto sin necesidad de formalidad alguna. De lo anterior se desprenden los principios de concentración y celeridad que rigen este tipo de procedimientos y que se reflejan en la regulación especial sobre la notificación de las resoluciones dictadas en las audiencias, incluida la de juicio, que implican darlas a conocer a las partes en el propio acto de la diligencia. Por ello, si las partes deben acudir a la audiencia de juicio en la que una vez emitida la sentencia definitiva cuentan con un plazo máximo de 60 minutos para solicitar su aclaración, y esa resolución es notificada en ese acto, surtiendo efectos al día siguiente, tienen que sujetarse al plazo referido para pedir la aclaración que estimen, y ajustarse a las reglas de notificación descritas para computar el plazo de 15 días para la presentación de la demanda de amparo directo, el cual corre a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación, lo que es acorde a las consideraciones de la jurisprudencia 1A/J 25/2017, décima, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Séptimo Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito. 8 de 20. Registro digital, 203-0305. Tipo, aislada. Personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad. La garantía que se les fije con motivo de la suspensión de los actos reclamados debe ser asequible. Hechos. En amparo indirecto las quejosas comparecieron como terceras extrañas y solicitaron la suspensión de los actos reclamados, la cual se les concedió y se fijó la garantía correspondiente.
promovieron recurso de revisión argumentando no contar con los recursos suficientes para exhibir dicha garantía. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si de las constancias de auto se advierte que la quejosa es una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad, ello motiva que la garantía que se fije con motivo de la suspensión deba ser asequible. Justificación. Este tribunal colegiado ha reiterado el criterio de que existe la obligación de resolver las controversias atendiendo a la especial vulnerabilidad en que se encuentre la parte quejosa. Si de las constancias de auto se evidencia que es una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad, debe existir una protección reforzada para el goce y ejercicio de sus derechos y dignidad humana. Al estar presumiblemente disminuidas sus capacidades físicas y cognitivas, obliga a que en juicio se le tenga consideración especial, a efecto de llevar su defensa en un plano de igualdad. Proteger que no se cometan abusos y evitar una discriminación social, institucional y económica, además de garantizar un real acceso a la justicia. Interpretando las normas aplicables de la manera que resulten más benéficas y flexibles a sus intereses. Si bien el artículo 132 de la Ley de Amparo no establece que para fijar la garantía con motivo de la suspensión de los actos reclamados, el órgano jurisdiccional de amparo deba atender a la capacidad económica de la parte quejosa, lo cierto es que el monto no debe fijarse de manera caprichosa ni arbitraria, sino a partir de los datos que la autoridad judicial tenga a la vista y de acuerdo con las circunstancias que concurran en el caso especial. Si se fija una garantía que no atienda las características especiales de la parte quejosa y que la colocan en estado de vulnerabilidad, ello implicaría una denegación de justicia, pues al no poder exhibir la garantía, la suspensión concedida quedaría sin efecto si se ejecutarían los actos reclamados, lo que pondría en riesgo su integridad física y dignidad humana, pues se quedaría sin los medios necesarios para su subsistencia. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de 20. Registro Digital, 203-0306. Tipo, aislada. Personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad. Puede exentárseles de exhibir garantía con motivo de la suspensión del acto reclamado. Hechos: una persona adulta mayor, tercera extraña en el juicio de origen, promovió amparo indirecto contra la orden de embargo que podría ejecutarse en su domicilio con el empleo de la fuerza pública para llevarlo a cabo, y la posible orden de arresto en su contra. Solicitó la suspensión de los actos reclamados, se le concedió y se fijó garantía. Interpuso recurso de revisión en el que manifestó no contar con los recursos suficientes para exhibirla, por lo que solicitó se le dispensara de hacerlo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si de auto se advierte que la parte quejosa es una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad, por esas circunstancias puede exentársele de exhibir la garantía fijada con motivo de la suspensión del acto reclamado. Justificación. Las circunstancias referidas de la parte quejosa traen aparejada la obligación de resolver la controversia atendiendo a la especial vulnerabilidad en que se encuentra, pues debe existir una protección reforzada para el goce y el ejercicio de sus derechos y dignidad humana, pues se presume que sus capacidades físicas y cognitivas como persona adulta mayor de edad están disminuidas en comparación con personas de menor edad. Ello obliga a que se le tenga consideración especial a efecto de llevar su defensa en un plano de igualdad y proteger, en todo momento, que no se cometan abusos y evitar una discriminación social, institucional y económica. La Ley de Amparo, en sus artículos 132, párrafo último, y 135, contempla la posibilidad de exentar de la exhibición de la garantía que se fije con motivo de la suspensión de los actos reclamados a personas en situaciones de vulnerabilidad. Estas normas son aplicables por analogía y mayoría de razón si la parte quejosa es una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad. Si las constancias del incidente de suspensión evidencian que se encuentra en dicho estado, esas condiciones integran la presunción de que no tiene posibilidad de exhibir una garantía que le permita seguir gozando de la suspensión. Al fijársele una garantía a ello se traduciría en una denegación de justicia, pues al no estar en posibilidad de exhibirla la suspensión concedida quedaría sin efectos y, con ello, podrían ejecutarse en su perjuicio los actos reclamados y las consecuencias inherentes. Ello implica poner en riesgo su integridad física y dignidad humana, pues pudiera quedar sin los medios necesarios para subsistir. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 10 de 20. Registro Digital, 203-0310.
Tipo, aislada. Prueba pericial en amparo. Debe desecharse la ofrecida en materia de interpretación de los derechos a la independencia judicial y a la autonomía jurisdiccional. Hechos. Una persona reclamó en amparo indirecto la omisión del Congreso del Estado de Jalisco de ratificarla en el cargo de magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa Local, en el que ofreció la prueba pericial en materia de interpretación y garantía de la independencia y autonomía jurisdiccional a cargo de expertos en derecho internacional, la cual se desechó al estimarse que retardaría de manera innecesaria el trámite del juicio, además de no ser idónea porque atiende a una cuestión de interpretación jurídica, en la que el titular del órgano jurisdiccional tiene el conocimiento jurídico suficiente para resolver sin necesidad de alguna cuestión técnica jurídica externa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe desecharse la prueba pericial en amparo ofrecida en materia de interpretación de los derechos a la independencia judicial y a la autonomía jurisdiccional. Justificación. La referida prueba no es idónea porque la interpretación de esos derechos no es un aspecto técnico que escape del conocimiento de los jueces de distrito. Si se tiene en cuenta que su función es interpretar las normas generales, además de ser estudiosos de los criterios emitidos al respecto por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado una interpretación amplia en relación con el tema. Ello no implica que se deje en indefensión a la persona quejosa, pues las posturas jurídicas de expertos pueden ofrecerse como documentales. Conforme a los artículos 203 a 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, e incluso presentarse bajo la figura del amicus curiae. Al ser una institución jurídica utilizada principalmente en el derecho internacional, mediante la cual se abre la posibilidad a terceros que no tienen legitimación procesal en un litigio, pero que cuentan con interés en promover voluntariamente una opinión técnica del caso o en aportar elementos jurídicamente trascendentes para el momento de dictar una resolución involucrada con aspectos de trascendencia jurídica. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 11 de 20. Registro Digital, 203-0315. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede contra los efectos y consecuencias del artículo 5 transitorio, tercer párrafo, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua. Publicado el 8 de mayo de 2023. Hechos. En amparo indirecto se concedió la suspensión definitiva contra el artículo 5 transitorio, tercer párrafo, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. En revisión, la autoridad recurrente argumentó que con su otorgamiento se contravienen disposiciones de orden público y se sigue perjuicio al interés social. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva en amparo indirecto contra los efectos y consecuencias del artículo 5 transitorio, tercer párrafo, del referido decreto. Justificación. El citado precepto prevé que se desecharán sin mayor trámite las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación en virtud de lo dispuesto por el decreto reclamado. Cuando se solicite la suspensión de sus efectos, las solicitudes de concesión presentadas con anterioridad a su entrada en vigor son suficientes para acreditar el interés suspensional. Con la concesión de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social, ya que no se causan daños y perjuicios a la colectividad, no se le priva de un provecho concreto. No se obstaculiza directamente la satisfacción de una necesidad pública, no tutela auténticamente los derechos de la colectividad, ni tiende a evitar un mal o busca satisfacer una necesidad de la sociedad. Por lo que procede concederla para el efecto de que no se aplique a la persona quejosa, de modo que la solicitud de concesión para explotación minera no se deseche ni se considere desechada por su sola entrada en vigor. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 12 de 20. Registro Digital,
203-0316. Tipo, aislada. Suspensión en amparo indirecto. Metodología para analizar su procedencia. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto en el que reclamó al Instituto Mexicano del Seguro Social la retención o cancelación del pago de su pensión por vejez. El juzgado de distrito negó la suspensión provisional al considerar que se reclamaba un acto consumado. Contra esa determinación la quejosa interpuso recurso de queja en el que argumentó que no se atendió a la naturaleza de los actos reclamados. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al estudiar la procedencia de la suspensión de los actos reclamados en amparo indirecto debe agotarse cada elemento del siguiente test. Y que la solicite el agraviado. 2. Que se acredite el interés suspensional. 3. Que se lleve a cabo el estudio de la apariencia del buen derecho. 4. Que se analice si con la concesión se contravienen disposiciones de orden público o se sigue perjuicio al interés social. Y v. En caso de que exista un derecho que proteger, pero se contravengan el orden público y el interés social, que se realice un ejercicio de ponderación. Justificación. El constituyente, al reformar el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2011, lo hizo bajo las siguientes premisas. A. Considera a la suspensión como una medida cautelar. B. Privilegia el arbitrio judicial a través de un método, esto es, el análisis de la apariencia del buen derecho. C. Impone como límite el análisis de la afectación al orden público y al interés social. Y D. En caso de choque entre la apariencia del buen derecho y el orden público, deberá realizarse una ponderación. El legislador estableció las obligaciones de la persona juzgadora para analizar la suspensión en los artículos 128, 129, 130, 131 y 138 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para ello deberán verificarse los elementos mencionados. Bajo este esquema se logra abandonar la práctica de conceder o negar la suspensión conforme a una clasificación de los actos que deja de lado el estudio de la apariencia del buen derecho. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 13 de 20. Registro Digital, 203-0317. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede contra la omisión de pago correspondiente al programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Hechos. Una persona con discapacidad permanente reconocida por los servicios de salud pública del Gobierno de la Ciudad de México promovió amparo indirecto contra la omisión de pago de diversos bimestres del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. La persona juzgadora otorgó la suspensión provisional solicitada para el efecto de que se reanudara el pago periódico de su pensión hasta que se emitiera una resolución sobre los folios de aclaración o corrección levantados por aquella, al estimar que no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional en el amparo indirecto contra la omisión de pago correspondiente al programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Justificación. El apoyo económico objeto del programa referido persigue finalidades de orden público e interés social, como lo son el mejoramiento de la situación de protección social de la población en condiciones de vulnerabilidad, particularmente al padecer una discapacidad permanente, lo cual es consistente con el 14º párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la obligación del Estado de garantizar la entrega de apoyos económicos en los términos que fijen las leyes, a las personas pertenecientes a grupos vulnerables, como son aquellas con discapacidades permanentes. Por ello, la medida cautelar no sigue perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público, por lo que se actualiza el requisito previsto en el artículo 128, fracción 2, de la Ley de Amparo para su otorgamiento. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de 20. Registro Digital, 203-0318. Tipo, aislada. Violaciones procesales. Para analizar en amparo directo la inconstitucionalidad de la norma general de cuya aplicación derivaron, deben trascender al resultado del fallo. Hechos.
En amparo directo se hizo valer una violación procesal consistente en el ilegal desechamiento de diversos medios de convicción en el juicio oral mercantil y se reclamó el artículo 1378. Fracción 8, del Código de Comercio, aplicado en el auto correspondiente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que cuando en amparo directo se hace valer una violación procesal y además se reclama la inconstitucionalidad de la norma general de cuya aplicación derivó, antes de analizar el fondo de dicho planteamiento debe determinarse si la violación alegada trascendió al resultado del fallo. Justificación. En términos del artículo 171 de la Ley de Amparo, cuando se hace valer una violación procesal y además se impugna la constitucionalidad del precepto aplicado, se actualiza una excepción a la regla general de preparar la violación mediante el recurso ordinario e indicar la forma en que trascendió al resultado del fallo. No obstante, antes de analizar la inconstitucionalidad de la norma, el tribunal colegiado de circuito debe determinar si la violación alegada trascendió al resultado del fallo, toda vez que en caso negativo a ningún fin práctico conduciría a estudiar el fondo de la inconstitucionalidad reclamada, pues de llegar a la convicción de que el precepto impugnado es inconstitucional, la inaplicación que se ordene a la autoridad responsable no cambiaría el sentido de la resolución. Si la violación procesal aducida es el desechamiento de medios de convicción para acreditar los elementos de la acción y ese aspecto se demostró con otras pruebas admitidas, no hay necesidad de estudiar la ley ni la violación procesal porque ello no beneficiaría a la persona quejosa. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 15 de 20. Registro Digital, 203-0282. Tipo, jurisprudencia. Acto de autoridad para efectos del amparo indirecto. Lo constituye la omisión de un ayuntamiento de cumplir la sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil en el que es parte demandada. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si la omisión de un ayuntamiento de cumplir una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil en el que fue parte demandada constituye un acto de autoridad. Mientras que uno consideró que esa omisión no tenía tal carácter, al no ser el municipio objeto de algún privilegio procesal que impidiera obtener coactivamente las prestaciones a que se le condenó a pagar. El otro estimó que el ayuntamiento gozaba del beneficio consistente en la imposibilidad legal de ejecutar coactivamente el fallo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la omisión de un ayuntamiento de cumplir una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil en el que fue parte demandada constituye un acto de autoridad para efectos del amparo indirecto. Justificación. Al resolver la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la jurisprudencia 2A/J 85/2011. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la falta de cumplimiento voluntario a una sentencia condenatoria por los organismos de la Administración Pública de la Federación o de las entidades federativas es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Esa omisión encuadra en la excepción al principio de igualdad procesal previsto en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, consistente en que no podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo. Además, en la contradicción de tesis 44/2015, de la que derivó la jurisprudencia 1A/J 43/2017, décima. La primera sala del Alto Tribunal determinó que a partir de la evolución constitucional del municipio debe considerarse a los entes de la administración pública municipal, entre ellos los ayuntamientos, incluidos en la prohibición de ordenar mandamiento de ejecución y providencia de embargo en su contra. Conforme a las reglas de la supletoriedad en materia mercantil, tratándose de un ayuntamiento demandado en un juicio ejecutivo mercantil, son aplicables el indicado artículo 4 y la referida jurisprudencia 2A/J 85/2011. Por tanto, la falta de cumplimiento voluntario a la sentencia condenatoria en un juicio ejecutivo mercantil por parte del ayuntamiento constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del amparo indirecto, pues ese incumplimiento coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 constitucional. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 16 de 20.
Registro digital, 203-0311. Tipo, jurisprudencia. Recurso de reconsideración previsto en el último párrafo del artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo. Debe interponerse en contra de la multa impuesta por el secretario instructor, previamente a promover el amparo indirecto. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del amparo indirecto contra la multa impuesta por el secretario instructor en la fase escrita de un procedimiento ordinario laboral. Mientras que uno resolvió que debe interponerse previamente el recurso de reconsideración previsto en el artículo referido. El otro sostuvo que se actualiza una excepción al principio de definitividad al ser dudosa la procedencia del recurso. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el recurso de reconsideración previsto en el artículo 871, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo procede contra todas las determinaciones emitidas por el secretario instructor dentro del procedimiento ordinario laboral, incluidas las multas, por lo que debe agotarse antes de acudir al amparo. Justificación. Conforme a la fracción 18 del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la parte quejosa solo está obligada a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa a través del cual tenga la posibilidad de recurrir el acto que le causa agravio no adolezca de fundamento legal insuficiente, y no sea necesario acudir a una interpretación adicional para determinar su procedencia. El artículo 871, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo dispone que el recurso de reconsideración procede contra actos u omisiones del secretario instructor, lo que se reitera en el artículo 873-K de la misma legislación. Ello implica que es un medio de impugnación específico para cuestionar las acciones o inacciones de este funcionario judicial durante el proceso laboral. La intención de incorporar ese recurso fue crear un procedimiento ágil y eficiente, concentrando la resolución de controversias en menos etapas, manteniendo salvaguardas para corregir errores y garantizar la justicia en el proceso. Por tanto, dado que de la literalidad de los preceptos se advierte que el recurso de reconsideración procede contra todos los actos del secretario instructor dentro del procedimiento laboral, sin distinción, y no únicamente contra los enlistados en el citado artículo 871, no es necesario realizar una interpretación adicional. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 17 de 20. Registro digital, 203-0312. Tipo, jurisprudencia. Representación legal del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco. El director de Asuntos Jurídicos está facultado para representar al Ayuntamiento en amparo, fungiendo en su caso como apoderado o mandatario. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, tiene legitimación para representar al Ayuntamiento en amparo, mientras que uno sostuvo que carece de ella, porque la facultad conferida por el artículo 160, fracción 7, del Reglamento de la Administración Pública del municipio de Jonuta, Tabasco, está condicionada a que el síndico de Hacienda se encuentre impedido legal o materialmente, se abstenga o se niegue a ejercer tales funciones, en términos de los artículos 29, fracción 33 y 65, fracción 12, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. El otro consideró que sí tiene legitimación, en términos del citado artículo 160, fracción 7. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, está facultado para representar al Ayuntamiento en los juicios de amparo en los que éste sea parte, fungiendo en su caso como apoderado o mandatario. Justificación. La condición prevista por los mencionados artículos 29, fracción 33 y 65, fracción 12. Consistente en que para que el presidente municipal ejerza la representación jurídica atribuida al síndico de Hacienda se requiere que este último se encuentre impedido legal o materialmente para ejercerla, se abstenga o se niegue a hacerlo, además de que sea solicitada y autorizada por el ayuntamiento, es aplicable únicamente para que aquel ejerza tales facultades.
Esa condición no limita el ejercicio de la facultad de la Dirección de Asuntos Jurídicos prevista en los artículos 93, fracción 2, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 160. Fracciones 7 y 13, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Jonuta, Tabasco. Conforme a estos preceptos, el director de Asuntos Jurídicos está facultado para 1. Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia el municipio, fungiendo como apoderado o mandatario. 2. Ejercer la representación jurídica del ayuntamiento. 3. Interponer, en su caso, elaborar demandas de amparo y todos los recursos y medios de defensa procedentes, ofrecer pruebas, asistir a audiencias, formar alegatos, y 4. Dar seguimiento a los juicios de amparo en los que el ayuntamiento, el presidente municipal y demás titulares de las dependencias sean parte o tengan interés jurídico. Al no advertirse la condicionante referida en el mencionado artículo 93, como si se prevé en el citado artículo 65, fracción 12. Debe considerarse que solo es aplicable para el presidente municipal y no para el director de asuntos jurídicos. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 18 de 20. Registro digital, 203-0314. Tipo, jurisprudencia. Suspensión de plano en el juicio de amparo indirecto. Es improcedente, por regla general, cuando los actos reclamados están relacionados con el corte de suministro de energía eléctrica y el quejoso afirma que consume un medicamento que debe conservarse en refrigeración. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la suspensión de plano contra actos relacionados con el corte de suministro de energía eléctrica. Cuando el quejoso manifiesta que requiere medicamentos que deben mantenerse refrigerados. Mientras que uno consideró que es improcedente porque lo reclamado no encuadra en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo. El otro consideró que debe otorgarse si el acto reclamado puede equipararse a las hipótesis previstas en el precepto citado. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que, por regla general, no procede la suspensión de plano contra actos relacionados con el corte de suministro de energía eléctrica. Porque tal medida únicamente procede en los casos excepcionales previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Justificación. El análisis de los supuestos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de plano en casos urgentes. En vinculación con los parámetros determinados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos en revisión 226/2020. 227/2020, 228/2020 y 82/2022, así como en la contradicción de tesis 266/2017. Conduce a estimar que, por regla general, el corte de suministro de energía eléctrica, cuando el quejoso manifiesta que requiere medicamento que debe refrigerarse, no puede equipararse a los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Lo anterior, con la salvedad de los casos en los que los elementos de los actos reclamados sean los mismos o análogos a los previstos en dicho precepto. Que pongan en peligro la vida o generen un sufrimiento de tal grado que atente contra la dignidad humana, y bajo parámetros de apreciación racional y objetiva. En esos supuestos puede considerarse que se equiparan a alguna de las hipótesis previstas en el referido artículo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 19 de 20. Registro digital, 203-0287. Tipo, aislada. Contradicción de criterios. Es inexistente cuando uno de los tribunales colegiados de circuito contendientes resolvió con base en el criterio adoptado en un diverso asunto respecto del cosentenciado. Hechos. Se denunció una posible contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito. Uno de ellos resolvió conforme al criterio sostenido por una integración distinta del mismo órgano, en un diverso amparo directo concedido al cosentenciado del quejoso respecto de los mismos hechos, tal como lo dispone un precedente obligatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.
Determina que si con motivo de un precedente obligatorio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tribunal colegiado de circuito se ve obligado a resolver en los mismos términos en que lo hizo previamente respecto del cosentenciado del quejoso, no puede considerarse que haya emitido un criterio propio y, por ende, no puede existir contradicción con otro tribunal que resolvió con libertad de jurisdicción sobre el mismo tema. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 25/2022, precedente obligatorio, estableció que conforme al principio de seguridad jurídica, cuando una cuestión concreta ya fue determinada mediante sentencia firme en un amparo directo por un tribunal colegiado de circuito respecto de un cosentenciado, el criterio jurídico emitido en esta será el derecho inmutable que rija en el futuro dicha cuestión en particular en relación con él diverso acusado por los mismos hechos, sin que pueda admitirse su modificación posterior por una nueva integración, para evitar la emisión de criterios, actuaciones o sentencias contradictorias en perjuicio de las personas. Conforme a lo anterior, no se actualiza una contradicción de criterios en cuanto a lo sostenido por un tribunal colegiado de circuito cuando se advierta que no tuvo libertad de jurisdicción, al verse obligado a fallar conforme a un precedente del propio tribunal, emitido con distinta integración. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 20 de 20. Registro digital, 203-0290. Tipo, aislada. Criterios aislados emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en medios de control constitucional distintos. Metodología a seguir por las personas juzgadoras para decidir en cuál apoyarse. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la constitucionalidad del impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales previsto en los artículos 83 bis 2 a 83 bis 7 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. Mientras dos resolvieron a partir de lo sostenido en el amparo en revisión 1071/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El otro lo hizo con base en lo sustentado en la controversia constitucional 56/2017 del Pleno del Alto Tribunal. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que ante la existencia de resoluciones del Alto Tribunal emitidas en medios de control constitucional distintos, que sostengan criterios opuestos entre sí, respecto a un mismo tema y que ninguno sea obligatorio, conlleva que las personas juzgadoras sustenten sus decisiones en la que a su consideración se asemeje más al caso en estudio. Justificación. Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como este Pleno Regional se han pronunciado respecto a las particularidades que distinguen a las controversias constitucionales del juicio de amparo. Al tratarse de medios de control constitucional con objetos de tutela distintos, un mismo acto puede impugnarse a través de ambos, con la consecuencia de que puedan emitirse resoluciones en sentido diverso. Esto no impide que las personas juzgadoras sustenten sus decisiones en una u otra, siempre que a su consideración se adecuen más al caso específico. La metodología a seguir para decidir en cuál precedente apoyarse consiste en 1. Revisar si ambos asuntos tratan el mismo tema que el sometido a su consideración. 2. Verificar si son obligatorios. Y 3. En caso de que no lo sean, elegir el que tenga mayor relación con la temática planteada, en la inteligencia de que puede apartarse de aquel que a su consideración no resulte aplicable. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.